Hola. Ay, sí. Casi dejo sordo. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Raúl y a la gente que está conectada en el live. Vamos a comenzar. Primero les quiero contar un poquito de aquí del espacio, de la ilimitada, ¿verdad? El espacio en el que estamos impulsando este conversatorio. Y bueno, somos un espacio político, artístico, desde donde incidimos desde el arte para la conversación, para el pensamiento, ¿verdad? Para los otros pensamientos no hegemónicos y pues para politizar diversos temas. Hablamos de un montón de cosas aquí. El tema que nos convoca hoy son las alternativas, ¿verdad? Comunitarias más allá del Estado. Y bueno, creo que es algo que nos toca bastante aquí en Honduras, ¿verdad? Porque después de las pasadas elecciones, digamos que vivimos algo entre que la lucha social, ¿verdad? Ahora está bastante cooptada por el Estado, digamos, entonces es un tema, digamos, que nos atraviesa bastante. Raúl Sibiaki, que está por ahí, no sé si ya les digo, le puede saludar o escuchar. Es un uruguayo, un pensador, un periodista que trabaja los temas de las luchas, de los movimientos sociales. Y no sé si nos saluda. Raúl, ¿no me escuchas? ¿Te escuchamos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Para saludarte, Raúl. Ahorita también voy a contar un poquito sobre la dinámica. El evento es presencial y también es virtual. Lo pueden ver en Facebook Live. Y bueno, ahí va a quedar colgada también la conversación. Si tienen alguna pregunta aquí, yo me levanto la mano y yo le doy la palabra. Y si alguien tiene alguna pregunta desde su casa, lo puede escribir en el comentario en el Facebook y nosotros la vamos a leer. ¿Verdad? Entonces, hoy sí, podemos comenzar. ¿Qué tal, Raúl? ¿Me toca ahora empezar? Sí. Bueno, buenas, ahí supongo que será de tarde, aquí ya es de noche. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a la Ilimitada y a Carla por invitarme a este encuentro. Y bueno, y gracias a ustedes por estar ahí. El tema de este encuentro son las iniciativas que existen en nuestra región o en el mundo, si les parece, por fuera de las lógicas, o sea, las alternativas comunitarias por fuera de las lógicas estatales, ¿verdad? Entonces, yo voy a comenzar haciendo una breve explicación inicial. Luego voy a poner una serie de mapas para explicar, mapas y algún texto para explicar esto que estoy viendo en América Latina. Y luego yo abriría un espacio de intercambio, de preguntas o de opiniones o de lo que fuera por parte de ustedes. Bueno, el punto de partida es el siguiente. En las izquierdas de América Latina, más o menos hasta la década de 1980, donde hay un viraje importante, había dos grandes tendencias que marcaban diferencias importantes. Había una corriente respecto al tema del cambio social y del poder, ¿verdad? Había una corriente que se proponía llegar a gobernar el Estado mediante elecciones, llegando a gobernar el Estado mediante elecciones, y esa corriente fue importante. Estoy cerrando una ventana que me entra ruido. Y esa corriente fue importante sobre todo en aquellos países donde había ciertas libertades democráticas. En el Cono Sur, por ejemplo, fue hegemónica durante mucho tiempo, no así en Centroamérica, en muchos países donde las dictaduras hacían imposible que hubiera elecciones con garantías, ¿verdad? Y la otra gran corriente, bueno, había un caso muy particular que era Colombia, donde en las áreas rurales la izquierda era legal y se podía presentar a elecciones, pero en las grandes ciudades, quiero decir, pero en las áreas rurales
era ilegal y debía apelar a formas clandestinas de lucha. Y la otra gran corriente, la que se llamó revolucionaria, que apostaba a acceder al poder por la vía o insurreccional o armada a través de guerrillas. Bueno, eso fue hasta la década de 1980 aproximadamente, y ahí suceden varias cosas. Por un lado, la corriente revolucionaria es trabada o derrotada en la mayoría de los países, antes o después de la toma del poder, en Nicaragua después, y se cierra el acceso al poder, el Estado se blinda, hay un viraje muy importante en los estados-nación del mundo, el capitalismo hace una mutación y de los estados del bienestar se pasa a estados fuertemente controlados por el capital financiero, y esos estados se quedan blindados para defender los intereses de las clases dominantes. Entonces, esa es una situación nueva. Y en paralelo, en esos momentos, ya venían existiendo, por supuesto, desde antes, pero surgen con gran fuerza dos grandes movimientos presentes en América Latina, en todas partes, que transforman, modifican nuestra visión del mundo, que son los pueblos originarios, básicamente indígenas, y las feministas, las mujeres organizadas. ¿Qué efecto tiene la presencia de estos dos grandes movimientos? Bueno, por un lado, son fuertemente antirracistas y cuestionan la existencia de un Estado que fue creado por la colonia y por los herederos de la colonia, y que es un Estado excluyente con los sectores distintos, ¿verdad? Otras culturas, otros colores de piel, y su acceso al Estado siempre ha estado restringido. Si uno mira en países como Brasil, donde la mitad de la población es afro o negra, quiénes son los cargos políticos, quiénes son los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, y verá que la población negra prácticamente no tiene presencia o tiene una presencia marginal allí. Y el movimiento de mujeres, el movimiento de las mujeres organizadas, feminista, antipatriarcal o mujeres que luchan según las denominaciones, produce una mirada fuertemente crítica de todas las instancias patriarcales, incluyendo al Estado, a los partidos que tienen una organización jerárquica, etc. Y este cuestionamiento del patriarcado también coincide muchas veces con el cuestionamiento que realizan los anticoloniales, o sea, los indígenas. Feministas destacadas como María Galindo, boliviana, sostienen que no se puede ser antipatriarcal sin ser anticolonial, y no se puede ser anticolonial sin ser a la vez antipatriarcal. Y otros movimientos como el zapatismo sostienen que colonialismo y patriarcado están anudados fuertemente con el capitalismo. O sea que ser coherentemente antipatriarcales y coherentemente anticoloniales supone ser también anticapitalistas. Y en la década de los 80, recuerden los procesos de paz en Centroamérica, los cambios que ha habido en el mundo, comienzan a emerger con fuerza estos dos movimientos, mujeres organizadas, feministas y pueblos originarios, que modifican nuestra visión del mundo y que son hoy los ejes del cuestionamiento más radical y más contundente a los sistemas. Por supuesto, hay contratendencias, ¿verdad? La cooptación por parte de los gobiernos progresistas, de las élites feministas, de las élites indígenas, pero eso es parte de lo que hace siempre el Estado y el capital. Entonces creo que hay que tener en cuenta que el viraje que estoy mencionando y que voy a desarrollar en los minutos que siguen, nace en ese periodo, aunque ambos movimientos arraigan mucho tiempo atrás,
el movimiento indígena y el movimiento de mujeres, como mínimo se puede decir que tienen estructuras más o menos organizadas desde la década de 1950, si no antes. Pero sí, estas dos corrientes, la de llegar al poder por la vía electoral o por la vía revolucionaria, armada o insurreccional, empiezan a ser cuestionados. Como dije, por dos caminos, porque los estados se cierran, se blindan, se modifican a sí mismos y quedan absolutamente blindados ante la posibilidad de cambios. Después podemos discutir lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Guatemala y cómo, qué cambios reales se pueden, o en Colombia, se pueden hacer en esta situación. Y por otro lado, la emergencia de estos movimientos que está marcando nuevos caminos para transformar el mundo. Nuevos caminos que no son necesariamente el pasar por el núcleo del Estado, sino el transformar lo que existe, la realidad existente en cada territorio donde están los movimientos, en cada espacio rural o urbano donde están actuando, y desde esos lugares ir transformando el mundo. A esta corriente le hemos dado en llamar autonomía o autonomismo. Y no busca tomar el poder estatal, aunque no rechaza esa posibilidad si se diera, sino la construcción con base comunitaria de mundos nuevos. Yo he estado hace unos meses allí en Honduras y he tenido la oportunidad, junto con Carla y otras compañeras, feministas la mayoría, de visitar Falla, Vallecito, en la costa, donde está una de las iniciativas del pueblo garífuna, y constaté que existen muchas cosas en común entre lo que están haciendo los pueblos originarios en América Latina y lo que se está haciendo allí en territorio garífuna. Y esto me parece importante porque no es una excepción lo que sucede en territorio garífuna, sino es una forma de confirmar que hay una tendencia que va mucho más allá de lo local, mucho más allá de un caso aislado, ¿verdad? Y creo que esto no lo voy a desarrollar porque me parece que conocen ustedes la realidad de su país mucho mejor que yo. Quisiera ahora mostrarles una serie de mapas para explicarles la amplitud que tiene esta corriente, que no es mayoritaria, pero no es tampoco marginal, y que se registra prácticamente en todos los países de América Latina. Insisto, ahí ustedes tienen dos grandes experiencias, la de la COPIN y de la OFRANE, que van en esta dirección, pero en toda América Latina tenemos una enorme cantidad de experiencias. Ahí hay, o debería verse, algo que dice mapas autonomías. ¿Lo ven ustedes? ¿Sí se ve? Sí, sí se mira. Hola. ¿Me pueden explicar si se ve pero sí se mira. ¿Perdón? Sí se mira. ¿Sí se ve? Sí. Bien. ¿Y se ve en grande o en pequeño? Grande. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a mostrar una serie de mapas de diversos países en donde existen estas experiencias. El primer mapa que voy a mostrar es el de la Amazonía legal brasileña. Y voy a explicar de qué se trata. Todo el territorio que ustedes ven circundado en negro es la llamada Amazonía legal brasileña, que son 500 millones de hectáreas. Yo no sé cuántas hectáreas tiene Honduras, pero evidentemente acá cabrían muchas Honduras, ¿verdad? Estos son 5 millones de kilómetros cuadrados y creo que Honduras debe tener 100 y pico de mil. O sea,
Evidentemente es una superficie enorme. Lo que ven en color celeste son los principales pueblos indígenas que tienen sus tierras ya demarcadas, o sea, que el Estado ha aceptado que eso es territorio indígena y lo ha legalizado. Y en rojo lo que ven son los territorios donde el Estado reconoce que existe, que ese territorio es de un pueblo originario. Hay 305 pueblos indígenas en la Amazonía brasileña, pero no lo ha demarcado legalmente. Entonces ahí pueden entrar mineras de oro, buscadores de oro ilegales, ganaderos, hacendados, cultivadores de soja o de otros productos. Entonces lo que han hecho estos pueblos es hacer lo que se llama demarcación autónoma. Hacen asambleas, toman la decisión de demarcar su territorio y crean guardias de autodefensa, guardias de protección comunitaria, y lo marcan y lo defienden, que eso es lo más importante, ¿verdad? Este proceso ha comenzado en los últimos años, en 2014, y ya tenemos 26 casos de protocolos de demarcación autónoma que incluyen a 64 pueblos distintos, ¿verdad? ¿Qué son 44 pueblos distintos? En la Amazonía yo les dije que hay 305 pueblos, bueno, uno de cada, un 25%, más un 20-25% de los pueblos han tomado este camino y incluye 48 territorios distintos. Eso que ustedes ven en rojo, hay muchos lugares en rojo muy pequeñitos que casi no se ven, bueno, son 48 territorios y en algunos territorios hay más de un pueblo, ¿verdad? Como ven, es un proceso reciente y esto es una característica, que ya lo digo, de todos los procesos que comienzan a organizarse. ¿Por qué? Porque el avance del modelo extractivo, que está muy ligado a este blindaje del Estado que mencioné recién por parte del capital financiero, lleva a que haya una invasión de los territorios de los pueblos, caso que se ve muy claro en territorios indígenas y garífunas en Honduras. Entonces los pueblos toman estas medidas de defensa. Este es el caso de Brasil, de la Amazonía brasileña y los pueblos originarios. Pero si nosotros vamos a la Amazonía peruana, en este momento, voy a mostrar primero el mapa y luego lo voy a explicar, 9 pueblos del norte del Perú, en la zona fronteriza con Ecuador, han constituido gobiernos territoriales autónomos que además, y acá están los colores de los 9 pueblos, que son Pueblo Achuar, Pueblo Chopra, Pueblo Aguajún, en fin, son 9 pueblos que tienen territorios limítrofes entre sí, han decidido convertirse en gobiernos territoriales autónomos. Eso que ven ahí, GTAN, es eso, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, la Nación Chapra, etcétera, etcétera. Hasta hace muy poquito yo pensé que había solo 4 o 5 gobiernos territoriales. Recientemente, en un intercambio con personas peruanas que trabajan allí, sostienen que, aunque a veces no tengan el nombre de gobierno territorial autónomo, ya son 9 los gobiernos. El primero, el de la Nación Huampis, comenzó en 2015 y rápidamente se han ido sumando, y además ya hay 6 gobiernos en formación, ¿verdad? Esto abarca 10 millones de hectáreas. Puse que Ecuador tiene 25 millones para que vean un poco el tamaño, la importancia del territorio bajo control. Y esto es importante, son extensiones de tierra muy grandes, poco pobladas, digamos. ¿Por qué digo poco pobladas? Porque la población amazónica es de población limitada para la óptica ciudadana, pero controla grandes extensiones de tierra. Entonces, esta es otra experiencia, la de la Amazonía peruana.
Aquí, como les dije, están los diversos grupos territoriales. En algunos casos que se ve en este mapa, ven que es más en forma de islotes, ¿verdad? No son siempre territorios limítrofes unos con otros. Pasamos por Brasil, ahora estamos por la Amazonía brasileña, la Amazonía y ahora en la peruana. Pero si nosotros vamos a los territorios negros de Brasil, vemos la enorme cantidad de quilombos que hay en el país, que son las comunidades indígenas. Me dice ahí Melissa que ya no me ve, pero bueno, no sé si es la transmisión o qué. Ustedes me dicen si hay que hacer algún ajuste, ¿verdad? La enorme cantidad de quilombos que hay en Brasil, que son los territorios históricos de los pueblos. Históricamente fueron creados por esclavos que huían de las plantaciones, del trabajo forzado, y que fueron creando comunidades luego de la abolición de la esclavitud. Estos territorios no son autónomos, algunos tienen superficies grandes, sobre todo los que están en el norte de Brasil, que es zona amazónica, pero como ven, están distribuidos en todo el mapa del país. Y finalmente aquí, para ya terminar con Brasil, son los territorios de reforma agraria, que ahí están colocados de una manera que parecería que son un territorio muy grande, aunque son 2.500 islotes de reforma agraria que existen en el país. Estos son el sur de Colombia, es un departamento que se llama Cauca, y lo que ven ahí son más de 100 cabildos indígenas en territorios indígenas que se autogobiernan también, tienen una organización territorial en lo que llama resguardos, que están reconocidos por la Constitución, y que finalmente tienen una forma de autogobierno que se llama cabildo, que es un nombre que viene de la colonia, pero ellos lo han rebautizado o reimplementado en su lógica. Voy a pasar ahora por una serie de mapas que no voy a utilizar para ir directamente a la edición, al territorio zapatista. Esto es Chiapas, una parte de Chiapas. En color morado, ustedes ven los territorios que desde hace 30 años tiene presencia decisiva, no diría controla, pero tiene una presencia importante el zapatismo. En rayado, ya en color más bien verde, ven las nuevas zonas de influencia que han llegado los zapatistas, algunas fuera de la zona tradicional, como la que ven en la parte de abajo del mapa, y lo que está en negro son los viejos caracoles, que ya tienen otra denominación, y en rojo los nuevos caracoles. En total son 12 espacios. Dentro de esos espacios, y esto es de lo que quiero hablar ahora, existe una fuerte presencia organizada comunitaria que abarca muchos aspectos y que dialoga con esta experiencia de falla de Vallecito en la costa del Caribe. Tienen experiencia propia en educación, tienen experiencia propia, iniciativas propias en el terreno de la salud, de la producción, de la forma de organizar la vida, y tienen autoridades propias elegidas para determinar cómo se deben hacer las cosas en cada momento. O sea, lo importante aquí es que los mapas querían ilustrar, y es una pequeña porción de lo que pasa en América Latina, sin incluir las ciudades, querían mostrar el grado de desarrollo que tienen hoy las iniciativas de autonomía de abajo, no reconocidas necesariamente por los estados, como experiencias de construcción de mundos nuevos que se extienden a todo lo largo y ancho del continente y que tienen además una capacidad
para construir lo nuevo. Estas experiencias tienden a caminar con dos piernas, ¿no? Con una pierna resisten a las iniciativas del narcotráfico, de las bandas paramilitares, del agronegocio, del Estado, de las fuerzas represivas. Y con la otra mano, con la otra pierna, construyen lo nuevo. En Vallecito, por ejemplo, ustedes pueden ver las casas de salud que están a lo largo de toda la costa en comunidades garífunas. Pueden ver iniciativas de producción propia. Entonces tienen sus gallineros, tienen sus pequeñas fábricas de aceite de coco y otra diversidad de iniciativas para la alimentación. Tienen iniciativas educativas, están construyendo una universidad, ¿verdad? Allí en Vallecito. Les voy a mostrar una foto del grado de avance que tiene en este momento la universidad, si consigo ponerla. Ahí está. Cuando estuvimos en marzo, estaba apenas iniciándose el círculo mayor, el círculo exterior, se llama Centro de Saberes del Pueblo Garífuna, es construido comunitariamente y está en pleno territorio y tiene una forma circular que se relaciona con la tradición de ese pueblo y se ve, ¿verdad? Hola. Sí. Bueno, supongo Sí que se se ve, ve. sí se ve. Y ahora tiene una estructura propia, porque los salones se comunican entre sí. Estas son fotos del periodo que se está construyendo, desde el comienzo de la construcción. Y esto que supongo que se inaugurará el próximo año, va a impartir clases no de filosofía griega ni de cuestiones que interesan en Occidente, sino de aquellas cuestiones que el pueblo garífuna necesita para su propia sobrevivencia como pueblo, ¿no? Y entonces es una forma educativa, van a ser docentes de las propias comunidades, personas especializadas, ya sea en salud, ya sea en instrumentos musicales, en espiritualidad propia, etc. Y de esta forma los pueblos van creando y construyendo sus propios mecanismos de garantizar el futuro de los pueblos. Y con grandes dificultades, porque hay agresiones, porque hay ataques, porque es necesario detener el extractivismo, y el extractivismo es armado hoy en día, y se complementa el narco con el hacendado, con el monocultivo, con las iniciativas turísticas, etcétera, se complementan entre sí para crear un clima de impunidad y de facilitar la explotación y la expropiación de los recursos de las comunidades. Esto es una guerra contra los pueblos. El extractivismo ha sido definido por el zapatismo como la cuarta guerra mundial, una guerra contra los pueblos que busca despejar territorios para en esos territorios crear un mundo a imagen y semejanza del capital. La acumulación de capital hoy es muy potente, muy violenta y muy destructiva, ¿verdad? Y los pueblos se han convertido, aunque no hagan nada, aunque estén ahí tranquilamente, se han convertido en un obstáculo, en un impedimento para la acumulación de capital. Y esto genera enormes contradicciones y enormes problemas porque esos territorios son apreciados. Por ejemplo, en el caso de Vallecito, de Falla, en la costa, que está muy cerca de la costa, es donde llegan las lanchas que traen droga. Entonces, la existencia de ese pueblo allí es un obstáculo para el flujo de drogas ilícitas. Y también ellos, cuando recuperan un campo, un terreno, y aquí son más de 1000 hectáreas, lo que hacen es cultivar
aquellos productos como el coco que el pueblo garífuna trae en su ADN, en su tradición, y erradican la palma de aceite y otros monocultivos que son perjudiciales para la tierra y para la vida. Entonces, de alguna manera, impiden que el capital siga circulando y acumulándose de esa manera. Quiero un poco terminar esta exposición para poder llegar al diálogo, al intercambio, reafirmando que aquí hay no un modelo, sino una corriente que entre esas dos que mencioné al final, es una tercera que poco a poco va ganando fuerza porque las otras dos de alguna manera se han mostrado con poca utilidad. Por ejemplo, en el caso de las guerras, hoy en día la guerra revolucionaria como tal, con la tecnificación de los aparatos represivos, con el uso de drones, con el uso de sistemas de vigilancia intensivos, se ha vuelto prácticamente improcedente, digo, bloquean cualquier posibilidad, incluso insurreccional, como ha sucedido en Chile, en Ecuador, en Colombia, desde 2019, ¿verdad? Y la vía electoral, el sistema ha conseguido bloquear los cambios. Uno puede tener el gobierno, pero de ahí a que haya cambios de fondo, estructurales, que transformen la vida, media un abismo, ¿no? Y de hecho la mayoría de los gobiernos que estamos viendo hoy muestran que prácticamente no pueden hacer lo que les gustaría o lo que han dicho que quieren hacer, después la práctica es otra cosa, porque el sistema tiene muchos mecanismos de impedir que un gobierno legítimamente electo pueda hacer los cambios. Y la mayoría fracasan, o todos fracasan en este empeño. Por otro lado, la corriente de la autonomía no es una corriente, sino que son iniciativas autónomas muy distintas entre sí, porque aunque hay muchas cosas en común, también hay diferencias. Cada pueblo camina o construye de diferentes formas, con diferentes énfasis en cada lugar. Los zapatistas han creado formas de autonomía en 3 niveles: comunidad, municipio, región, y de esos 3 niveles se autogobiernan de una manera que ellos han llegado a consensuar y a poner en práctica durante ya 3 décadas. En otros lugares no hay esos 3 niveles, como suele pasar en el pueblo garífuna o en la mayoría de los otros pueblos, pero hay otros modos de autogobernarse en zonas que tal vez tengan una homogeneidad geográfica mayor que la de Chiapas, que es muy diversa, la selva, de la montaña, de las zonas intermedias, ¿verdad? Entonces, no hay una autonomía, sino hay cada pueblo define su camino autónomo y qué formas adquiere esa autonomía. La segunda cuestión es que la autonomía no es una institución, es un proceso de construcción siempre inacabado. ¿Y por qué digo esto? Porque si la autonomía fuera una institución, se crea la autonomía, ya funciona y ya no hay más que hacer, más que reproducirla. Esto no puede funcionar así porque la autonomía necesita una intensiva participación de la población en la gestión de esa autonomía, en darle forma. Y yo diría que todas las mañanas, cuando la gente se pone en pie a trabajar, empieza, no de cero, a reconstruir su proceso autonómico. Entonces es un proceso que cuando funciona bien, a lo largo del tiempo va cambiando, ¿verdad? En el caso de los garífunas, esto de crear una universidad es algo nuevo, ¿verdad? Hace 10 años no se lo planteaban, y hace 5 probablemente tampoco. Entonces se van adaptando. En pandemia crearon muchas casas de salud, más de 30, ¿verdad? Y eso resultó ser un espacio de organización y de poder muy importante. Y en tercer lugar, que en todas las autonomías que realmente funcionan, las mujeres juegan un papel determinante. ¿Por qué? Bueno, parece muy, muy obvio, ¿verdad? Porque las mujeres son las cuidadoras de la vida,
la comunidad es cuidadora de la vida y las mujeres son fundamentales en estos cuidados de la vida, porque las mujeres son depositarias, mucho más que los varones, de las tradiciones comunitarias, y uno lo puede ver en su vestimenta, en la forma como danzan, en su participación en las casas de religiosidad, en las casas de ancestralidad, porque son las que sostienen la memoria y la práctica de la comida, de la forma de alimentarse, y el papel de las mujeres como cuidadoras es fundamental en todos los procesos autonómicos, ¿verdad? Esto es una realidad. Si uno va a un lugar donde funciona un pueblo y no ve mujeres en estos trabajos, tiene que sospechar, porque es una realidad, mujeres mayores y mujeres jóvenes, todo tipo de edades, y niños y niñas. Entonces, la participación de mujeres, de jóvenes también, es un dato fundamental de que estamos ante un proceso autónomo vivo. ¿Qué futuro tiene esto? Bueno, depende cómo nos paremos, ¿verdad? Hay quienes critican las autonomías porque se limitan a un espacio concreto y no abarcan a toda la nación o a todo el país. Los zapatistas en esto dicen algo muy interesante. Dice, nosotros no queremos gobernar a otros, porque gobernarte es oprimirte. Nosotros queremos ayudar a que todos los pueblos, todas las aldeas, todos los barrios de las ciudades se autogobiernen. Claro, el autogobierno tiene una característica muy buena, y es que la gente se pone de pie y empieza a decidir sobre su futuro. Pero el autogobierno también tiene un límite cuantitativo. 1.000.000 de personas no se pueden autogobernar. Tienen que ser unidades más pequeñas, en donde el vínculo cara a cara sea posible, en donde las personas puedan trabajar juntas y vincularse entre sí de una manera directa. Acá nos sirve el Meet y el Zoom y esto, en los procesos de construcción de autonomía, tiene que haber una participación directa de las personas y no se puede delegar, ¿verdad? O sea, construir autonomía es un trabajo muy duro de todos los días y de todas las horas. Por eso yo decía que no es una institución, porque no se construye autonomía y ya me echo a dormir la siesta, ¿verdad? En las sociedades nuestras estamos, y sobre todo en las ciudades, acostumbrados a que otros resuelven mis problemas, ¿verdad? Entonces no hace falta, yo me descanso y ahí está el patrón, el poder, resolviendo los problemas de la humanidad. Evidentemente no resuelven nada, sino que explotan a la gente. Pero la cultura es esa, ¿verdad? De la delegación en el cura, en el sacerdote, en el patrón, en el jefe del partido de turno, etc. Y la autonomía implica una cultura de vida y una cultura política completamente diferente. No se delega, sino que se hace en directo. Esto es un cambio muy lento. Los pueblos no pasan de la dependencia a la autonomía de la noche a la mañana. Por eso son aquellos pueblos que tienen una larga tradición de autonomía y de gobernarse a sí mismos los que están en el lugar más destacado de estas construcciones. Pueblos originarios, en algunos casos pueblos negros, campesinos. Evidentemente las ciudades son el eslabón más débil de este tipo de construcciones. Pero bueno, el camino está abierto y yo creo que estos cambios, que demorarán décadas en avanzar y consolidarse, en la medida que el colapso de nuestra civilización es cada vez más evidente, o sea, proliferación de guerras, probable uso de armas nucleares en esas guerras y cambio climático, bueno, nos van a llevar a que o bien tomemos nuestra vida en nuestras manos o seamos arrastrados por el colapso de esta civilización occidental, moderna, patriarcal y colonial, que evidentemente no tiene
el futuro asegurado. Bueno, yo lo dejaría por ahí y me gustaría poder intercambiar, escuchar preguntas, opiniones, críticas y lo que les parezca necesario. Muchas gracias, Raúl. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Sí, escucho. Ok. Voy a empezar a hablar para que no se quede este silencio sepulcral. Agradecerte muchísimo, Raúl. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta de imaginarnos la autonomía como una forma de, ¿verdad?, de convivir, de hacer, de construir, es esa idea de que lo que vos decías, pues, o sea, no puede ser en grandote, porque es que también la lógica occidental, la lógica de gobernarnos en la que aprendimos o en la que se nos impuso aprender a través del pensamiento occidental, todo lo piensa así en grandote, ¿no? Que eso es un poco por ejemplo, hay un problema de algo, se imaginan un ejército. Ahorita hay un problema de delincuencia, quieren una super cárcel donde van a caber 20.000 presos y después van a hacer una cárcel de super seguridad, aunque se tengan que volar una isla que es una zona de reserva natural, ¿verdad? Quieren resolver el problema de las inundaciones, quieren hacer grandes hidroeléctricas, ¿verdad? Es grandilocuente, pues, la forma de la gobernanza, bueno, del desgobierno, porque al final eso no es gobernanza, es desgobierno, ¿no? En la mirada occidental, que es la que administra los socialismos del siglo XXI, nos comen completamente, pues, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿no? El poder sigue siendo un lugar al que se llega y desde donde se hacen grandes proyectos y grandes decisiones. Y no podemos imaginarnos tenemos mucho desprecio por eso otro, porque parece minúsculo, pequeño, ¿no? ¿Qué? Van a comer 20 y eso, ¿en qué le cambia la vida a quién? No tiene impacto, ¿verdad? Porque es grandilocuente siempre la forma de asumir, hacer cualquier cosa, desde los gobiernos del socialismo, como usted, además tienen tantos apellidos, ¿verdad? Socialismo cristiano, socialismo, ¿cómo se llama el de aquí? Democrático, el del siglo XXI, bueno, diferente. En el siglo de la mujer, pero eso es lo que no pienso yo, entre otras un montón de cosas, pues, pero como para empezar la platicada y que no haya silencio, y ojalá también algunas personas pregunten por la transmisión. María dice que hay por ahí también un mensaje, no sé si querés reaccionar vos y de ahí, y después leemos el mensaje que está en las redes. Mira, el tema del tamaño es muy importante. Este es el mapa de los pueblos de Honduras, pero si uno va a la costa a ver el pueblo garífuna, son 48 comunidades. En total hay 600.000 garífunas en Honduras, y todas esas son comunidades separadas entre sí. Y esa es una lógica de todos los pueblos. Te voy a mostrar ahora otro mapa de México. Este es el mapa de México. Ay, volví a poner este. ¿Cuál puse? Ahí está. ¿Se ve el mapa de México que dice Ibero? Sí. Hola, hola. Bueno,
Eso que ven en puntitos ahí son 2.200 iniciativas autogestivas que hay en México. Son de artesanías, de productos orgánicos, de miel, de café, de productos agrícolas, de pesca, de forestación. Son 7, 8 rubros y cada una tiene un color distinto. Lógicamente, la mayoría están concentradas en el sur, donde hay más densidad de pueblos originarios. Pero esto fue un censo que se hizo por parte de la Universidad Ibero y son 2.300 iniciativas comunitarias autogestionadas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hay una federación que abarque todo? Bueno, aquí hay una sabiduría de los pueblos que a nosotros hemos demorado mucho en interpretar. Hay un historiador francés que se llamaba Fernando Braudel, que sostenía lo siguiente: el capitalismo es una cuestión de escala. Él decía lo siguiente, él es marxista, pero al revés que Marx, que hablaba de una sucesión de sociedades, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Él decía, el capitalismo siempre existió, no es producto de la evolución de la historia. Siempre existió en pequeño y en la aldea ese capitalismo estaba contenido, constreñido, controlado por las instituciones de la aldea, que podían ser incluso las iglesias o la propia presencia de la población, que no permitía un enriquecimiento más allá de ciertos límites. Con la conquista de América, el mundo pasa de la aldea a la globalidad que hoy conocemos, ¿verdad? En poco tiempo. Y él dice, un poco ahí el capitalismo desplegó sus alas, porque la escala ya no era la aldea, sino el mundo. Entonces aparecieron los mercaderes y todo esto se amplifica. Y yo creo que el hecho de que los pueblos vivan en comunidades, y ustedes saben que cuando una comunidad crece y llega a un número crítico, esa comunidad se divide en dos, como una célula, ¿verdad? Porque más allá de ciertas personas, de cierta cantidad de personas, la comunidad no es gobernable. Hay un límite que no es un límite que esté establecido en cuántas familias o cuántas personas, pero hay un límite. Entonces, el hecho de que sean de pequeño tamaño las comunidades, algún centenar de familias en el caso más grande, permite no solo el autogobierno, sino el cuidado del medio ambiente, porque qué casualidad que hoy donde la naturaleza está más cuidada es donde hay pueblos originarios viviendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una escala muy grande como la urbana, tenemos que tener una burocracia que gobierne y hay un descansarse, hay un descuido del entorno, de la naturaleza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque solo con autogobierno comunitario es posible los cuidados. Si dependemos del Banco Mundial para los cuidados, vamos a estar en un desastre porque esos cuidados se mercantilizan, son absorbidos por el capital. Entonces, el tamaño no es una cuestión menor, ¿verdad? O sea, la escala no es una cuestión menor. Y la gran escala es la escala del capitalismo. De eso no tengan dudas, pueden confiar que es así y que no va a haber una escala grande. Y eso es una de las causas de los fracasos del socialismo real, ¿verdad? La Unión Soviética, ¿verdad? O China, pretender gobernar, hacer de todo un país de millones y millones de personas, que ese bloque camine hacia una sociedad nueva, eso requiere una burocracia muy potente, un despotismo burocrático para obligar a la gente a ir a algo, porque la gente no se autogobierna. Entonces, yo creo que eso es un tema que el pensamiento crítico debería reflexionar más a fondo. ¿Por qué la comunidad tiene un límite
y tiene un límite en cuanto a cantidad de personas que la integras y nunca se sobrepasa un límite que impida que los pueblos se autogobiernen. Hola, sí. Voy a leer la pregunta de César Virala, que está aquí en el chat. Me escuchaba por Raúl si hablo así, suavecito. Ajá. O también está la respuesta de Melissa, que es como en respuesta a tu comentario. No sé si leo ese primero y después el César. Bueno, este es más un comentario y después una pregunta. ¿Va? Sí me escuchaba, ¿verdad, Raúl? Dice Melissa Cardosa, hay que desmontar la idea que la democracia partidaria atiende a muchas personas. Lo hacen sobre todo a sus cercanos. La gente sigue resolviendo sus problemas en lo pequeño y local. Pienso que eso debe postularse como una visión realista para no desacreditar los ejercicios de los pueblos. Más que en número pensamos en eficacia para resolver y garantizar la vida. En respuesta. Después César mira la pregunta. ¿Qué consejo puede dar para procesos de autonomía indígena, campesina que buscan autogestión de cara a una institucionalidad estatal que limita a las poblaciones, por ejemplo, en su autonomía económica? Bueno, yo no soy quien para darle consejos a nadie, ¿no? Yo lo que creo es que todos los procesos de autonomía tienen enfrente un Estado que en algún momento los va a cuestionar, ya sea directamente porque no hacen nada frente al narco, frente a la violencia que sufren estos procesos de autonomía, o bien los va a cuestionar por la vía de la cooptación, que es muy peligrosa, ¿verdad? Por la vía del dulce, digamos, ¿verdad? Por la vía de ofrecer ayudas. Entonces, aquí esto es un equilibrio muy difícil y muchos pueblos y muchos procesos de autonomía han sucumbido, o sea, no, han sabido resistir 5 siglos o han sabido resistir al narco, han sabido resistir a la represión, pero cuando vienen y les ofrecen algo con una sonrisa, en general gobiernos progresistas, pero también gobiernos de derecha ahora, por ejemplo, Bolsonaro y Milei nunca terminaron con los programas sociales, ¿verdad? Pueden haberlos redireccionado o modificado en algún aspecto, pero los mantienen, porque la derecha también entendió que esto es importante. Entonces, en algún momento, el Estado va a intentar o eliminarte por la vía de la violencia o de la represión, o neutralizarte por la vía de los programas sociales. Yo creo que ahí no hay, en este segundo caso, no hay más remedio que fortalecer el debate interno, la formación, las autoridades y las características de las comunidades. La lógica comunitaria hace que sus autoridades sean siempre rotativas. Cuando hay un grupo de personas, puede haber un líder o una lideresa histórico que sí sea más o menos dure mucho tiempo, pero los cargos que toman decisiones suelen ser rotativos y si no lo son, se abre un problema porque la permanencia en el cargo puede terminar por neutralizar o por deformar a ese colectivo, ese movimiento, esa comunidad. Entonces yo creo que es necesario la formación, el debate claro y la rotación de cargos, porque ¿de qué forma consiguen neutralizar a los movimientos que luchan? Bueno, a través de los cargos permanentes, los dirigentes que se eternizan en el poder, se los atraen a su esfera de influencia. Pero si esos dirigentes cambian y rotan anualmente o en el tiempo que decida la comunidad, ahí las cosas van a cambiar, porque el que quiera cooptar eso
va a tener enfrente no a un par de personas que las pueden comprar, sino a una comunidad que va a tomar decisiones colectivas. Y a veces las comunidades deciden entrar en relación con el Estado, aceptar algunas cosas que el Estado ofrece, pero gestionarlas ellos. Porque no es lo mismo que mañana el Estado te ofrece un programa social y te manda sus técnicos para gestionarlo, que una comunidad que dice, bueno, sí, deme esto, pero de la puerta para adentro ustedes no entran y esa ayuda la gestionamos nosotros. Eso es un síntoma de autonomía también importante. O sea, la autonomía no es que se rechaza todo lo que venga del Estado o todo lo que venga de fuera. La autonomía es tomar las decisiones colectivamente, sostenerlas y mantener la capacidad de autogestionar en el terreno y en el momento que sea. Hola. Hay una pregunta más aquí en el chat. En la forma de autogobierno y el trueque podría ser una forma, en la forma de autogobierno, el trueque podría ser una forma para sostener la vida en todos los sentidos, trueque de alimentos, trueque de servicios, etcétera. Si es así, algunas, permítame, me salí. Permítame, me salí. ¿De quién es la pregunta? Laura Llanes. Espérate. Si es así, ¿hay algunas referencias que podría darnos? Perdón. ¿Podrías leerla de nuevo porque me perdí? Sí, perdón. En la forma de autogobierno, el trueque podría ser una forma para sostener la vida en todos los sentidos, trueque de alimentos, trueque de servicios, etcétera. Si es así, ¿hay algunas referencias que podría darnos? Sí, el trueque lo utilizan algunos pueblos en el mundo, pueblos originarios u otros pueblos, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida colectiva. Por ejemplo, a ver si encuentro esto, en el sur de Colombia, en el Cauca, los pueblos Nasa, Misak, utilizaron abundantemente el trueque durante la pandemia, ya lo venían utilizando y lo siguen utilizando, pero utilizan el trueque de una manera bastante extensa. ¿Por qué motivo? Porque, esperen un segundo, ahí está. Les voy a poner otro cacharro de estos. En el Cauca, como les dije, hay una serie de mecanismos en esas comunidades que tienen cabildos y resguardos que está muy vinculado a lo que yo llamo los valores de uso, ¿verdad? Que es el mundo de las no mercancías, en donde el dinero, la moneda, no funciona de forma determinante. En este caso, ¿qué hacen? Hacen ferias de trueque. Esta es una feria de trueque. ¿Qué hacen en la feria de trueque? Bueno, un día a cada 15 más o menos, en una zona que ya se sabe cuál es, se juntan las personas. ¿Y qué sucede ahí? En esta región del Cauca hay tres pisos ecológicos, tierras altas que producen básicamente papa y algún otro tubérculo, tierras intermedias donde se producen muchos cereales y las tierras bajas donde predominan los frutales. Entonces, el día de la feria de trueque acuden cientos de familias. Normalmente intercambian un kilo por un kilo, por ejemplo, un kilo de banano por un kilo de papas, un kilo de naranjas por un kilo de zanahorias. Y cada familia, ahí no funciona el dinero, y cada familia lleva lo que produce, lo que quiere intercambiar y se lleva lo que necesita. Durante la pandemia esto no funcionaba así. Cada uno llevaba lo que podía
y se llevaba a su casa lo que necesitaba. Eso fue durante un pequeño tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de los valores de uso. Ahora, la feria de trueque no solo incluye trueque, es como los mercados de la Edad Media, ¿verdad? A las 5 de la mañana empiezan a exponer sus productos, al mediodía se termina, luego hay trabajos para la cocina, ¿verdad? O sea, hay almuerzos colectivos y por la tarde funciona los espacios artísticos, digamos, ¿verdad? O sea, hay danzas, hay relatos, hay cuentos, porque la vida no es solo material, ¿verdad? La vida también es espiritual. Y esto funciona en el Cauca. En pandemia se expandió mucho, pero habitualmente se hacen ferias de trueque, no todas las semanas, a veces ni siquiera todas las quincenas, pero es una práctica que está bastante extendida en estos sitios. Y lo interesante es que hay pueblos, Coconucos, por ejemplo, que es un pueblo de 10.000 habitantes nada más, que viven en comunidades, pero utilizan muy frecuentemente la feria de trueque sin dinero. Lo interesante de esto es que uno puede decir, es una práctica minoritaria que solo la utiliza un pequeño sector de la sociedad. Sí, sí, eso funciona así, es cierto. Pero cuando hay necesidad, esa práctica minoritaria florece, se expande. Y ese es el valor que tiene. O sea, esto es como el arca de Noé, ¿verdad? Uno puede decir, el arca de Noé la creó ahí un tipo, no sé qué, tradición bíblica. Sí, sí, pero cuando vienen los grandes problemas, ya tuvimos una pandemia, vamos a tener muchas más, muchos dramas más, no sé si pandemias, las prácticas alternativas las empiezan a adoptar personas y colectivos que están muy lejos de esa experiencia, ¿verdad? Se suben al arca por necesidad, cuando otros la han construido por convicción o por deseo. Y esto es un diálogo bien interesante, ¿no? Entre la necesidad y el deseo, entre lo que es éticamente, lo que se hace por ética y lo que después viene la necesidad y te subís a eso que otros construyeron. Pero sí, existen muchas prácticas de trueque. Me acuerdo que en Argentina, cuando la gran crisis de 2001, el trueque, que es una práctica marginal, la terminaron haciendo 4 o 5 millones de personas, según encuestas que se hicieron. Y las ferias de trueque eran gigantescas. Ahora eso cayó porque la gente volvió a comprar en el supermercado y el consumo y eso. Pero esas prácticas no están perdidas y prueba de ello es que salvan a mucha gente en los momentos difíciles. Esta pregunta es un poco parecida, quizás la respuesta es el trueque, pero pregunta Janice, ¿qué alternativas al dinero podemos imaginar para sostener un sistema que se aleja del capitalismo? Que se aleje del capitalismo. Yo creo que la principal, el trueque es una muy importante, pero la principal es la minga o los trabajos colectivos. Allí donde podamos practicar trabajos colectivos, debemos hacerlo. Los trabajos colectivos son una forma de construir sin dinero y en base a la ayuda mutua, ¿verdad? En base a la colaboración. Y esto tiene una trayectoria en América Latina muy fuerte, es la historia de los pueblos originarios, pero que la han ido adoptando otros sectores sociales. En las ciudades, lamentablemente, menos y siempre vinculado más a la necesidad. En los momentos de necesidad, la gente se sube al camión que sea, ¿verdad? Pero sí los pueblos lo han hecho por su propia cultura, por sus propias tradiciones. Yo creo que los trabajos colectivos, los trabajos comunitarios son elementos centrales en cualquier alternativa al capitalismo, porque pensar en alternativas individuales o individualistas al capitalismo es un contrasentido. El capitalismo es el reino de lo individual y entonces salir de él implica trabajar en minga, trabajar en colectivo. Esto no es algo menor, ¿verdad? No es algo que podamos desestimar. Yo incluso lo veo en mi país, donde no hay ninguna tradición indígena o comunitaria viva, pero
ninguna no. Pero hoy veo en muchos lugares donde hay minga, más en áreas rurales que urbanas, por supuesto, pero donde el trabajo colectivo, sobre todo entre las personas más jóvenes, se va convirtiendo en un hábito, en una práctica que ha renacido, diría yo, en los últimos 30 años, al calor de este agotamiento de las ciudades, de este agotamiento del sistema del urbanismo, ¿verdad? De la megaciudad, de la especulación inmobiliaria. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que los trabajos comunitarios, los trabajos colectivos, son un motor en dirección de la autonomía, porque trabajo colectivo y autonomía van muy de la mano. Gracias. Pregunta Andrés Centeno, tomando la referencia del contexto actual, donde las comunidades se enfrentan a todo este avance de modelos extractivistas y debilitamiento a raíz de las estructuras estatales, entre otros factores nocivos, ¿cómo visualiza el impacto y la realidad de las alternativas comunitarias dentro de 30 y 40 años? Bueno, esto es como hacer adivinanza, pero la hipótesis de quienes nos orientamos por esto es la siguiente: en 30, 40, o sea, estamos en los primeros momentos del colapso de la civilización humana. Si digo, ya mencioné, ¿no? ¿Por qué colapso? Porque los indicadores de cambio climático, de caos climático, van siendo cada vez mayores. En el último año hemos tenido 2 tremendas inundaciones, recientemente en Valencia, donde hubo más de 200 muertos, y en Porto Alegre, una ciudad de 2 millones de habitantes, donde hubo casi 300 muertos. Y los indicadores estos de que ríos secos, represas hidroeléctricas que no funcionan, grandes sequías o grandes inundaciones. Cerca del Canal de Panamá, por la sequía que hay en Panamá, tuvo que reducir de 30 y tantos barcos a 20 y pocos que pasan por día por el canal porque no alcanza el agua, el nivel del agua. Por la sequía. Entonces, está afectando situaciones bien importantes de la vida colectiva, ¿verdad? Y por otro lado, hay un crecimiento de las guerras, ¿verdad? Lo que está sufriendo Gaza, ¿no? Y el pueblo palestino, y ahora Líbano, y Yemen, y Siria, y Sudán, o sea, es una mancha de aceite que va creciendo. Y lo que están sufriendo los pueblos que están acosados por el narco y por el narcoestado, ¿no? Fosas comunes en México, fosas comunes en Ecuador ahora, que es el más novedoso narcoestado, en Colombia, y así es una realidad que va expandiéndose. Las dos vertientes, la de climática y la de las guerras, que son guerras entre estados con amenaza de guerra nuclear, y guerras internas, ¿verdad? En general contra los pueblos. Eso nos hace pensar que en 30 o 40 años, que es el plazo que Andrés mencionaba, esto va a ser mucho más grave. Más allá de que uno no lo va a ver, es una obligación ética advertir esto y hacer lo posible, porque evitarlo es muy difícil, porque yo no puedo influir, las comunidades no pueden influir en la política del Pentágono, en la política de Rusia, de China, de las grandes potencias, que tiende a la guerra, y tampoco podemos influir en el cambio climático. Se hacen las COP, las conferencias estas sobre clima, y todas fracasan, pero vuelven a hacer otras, ¿no? Y vuelve a ir mucha gente, las ONG, no sé qué, bueno, vuelos de avión bien pagos, ¿no? Hoteles de lujo. Y además, acá hay un tema central. Para reducir el riesgo de caos climático, habría que bajar exponencialmente el nivel de consumo de la población, el consumismo. Y nadie está dispuesto a dejar de consumir, a dejar de salir en aviones, a dejar de moverse por el mundo.
Entonces hay una cultura de consumo capitalista muy sólida y que difícilmente vaya a moverse, ¿no? Porque la gente quiere seguir viviendo bien y comprarse un coche nuevo y no sé qué, no sé cuál. Entonces yo creo que esta tendencia al colapso es muy fuerte. No es que a mí me guste que haya un colapso, pero uno tiende a ver esto, a esta confluencia de situaciones tremendas. Y yo creo que las iniciativas alternativas son, a mí me gusta mencionarlas, ya lo mencioné cuando estuve allí en la Ilimitada, como arcas, ¿verdad? Como espacios en los cuales se puede vivir de otra manera, en donde el machismo puede estar contenido. No he hablado de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y los feminicidios, que son una verdadera guerra. Entonces, esto puede escalar y está escalando, y estas iniciativas, estas comunidades, estos espacios libres de toxicidad colonialista y racista y machista, pueden ser espacios, primero, para sobrevivir colectivamente en el colapso, en la tormenta, en el diluvio, y para la reconstrucción del día después, ¿no? Porque si hay un caos, un diluvio, habrá un día después. ¿Qué vamos a hacer el día después? Los últimos comunicados del zapatismo son muy divertidos, ¿no? Porque es una especie de crítica a personas como yo. Dice, bueno, ¿usted qué sabe hacer que sea útil cuando la gente haya venido el desastre y los que sobreviven? ¿Usted sabe algo de carpintería, sabe cultivar la tierra, sabe hacer abono, sabe curar enfermedades? Ah, no, yo sé escribir en la computadora. Bueno, no, olvídate, no vas a ser muy útil para la reconstrucción de la humanidad, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso, en esos saberes, y esos saberes están atesorados normalmente en comunidades originarias y afros. Entonces, me parece que van por ahí las cosas, ¿no? Poder mirar hacia adelante, prever qué nos puede pasar y pensar qué podemos hacer desde hoy ya para que haya una continuidad de la vida y un cuidado de la vida en los próximos tiempos. Gracias. Pregunta Carmen Fabiola. En nuestro país hay comunidades que han sido sumamente afectadas por el asistencialismo y paternalismo de entidades sociales y estatales que las han despojado de sus herramientas para su autogestión. ¿De qué manera se puede ayudar desde la comunidad para que estas poblaciones indígenas puedan revertir estos procesos que han sido tan dañinos? Bueno, constata una realidad primero, ¿no? Uno de los objetivos de los programas sociales es que la gente deje de cultivar la tierra, porque si te doy los alimentos, ¿para qué vas a cultivar la tierra? Que la gente abandone el campo, que abandone sus saberes, que eso es más importante todavía, y esos saberes quedan, cuando la gente abandona esos saberes, queda a expensas del mercado, de lo que se llama el mercado, ¿verdad? Entonces, en vez de cultivar, va al supermercado a comprar alimentos de mala calidad, que muchas veces son cancerígenos, pero la gente lo hace. ¿Cómo se puede revertir esto? Bueno, en los que ya les ha pasado esto, haciendo un balance, haciendo una discusión de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, y si la gente acuerda que están peor o que han perdido, bueno, trabajar por recuperar eso. Hay una cadenita de cosas. Territorio, ¿verdad? Alimentación, o sea, cultivar la tierra en el territorio. Salud comunitaria, saberes de curación, y eso pasa por el primer pasito, por recuperar el territorio, porque si tenemos territorio podemos elegir qué cultivamos y cómo cultivamos, y en el territorio están las plantas y las medicinas que necesitamos, y las que no podamos conseguir, bueno, habrá que acudir a la salud occidental, a la salud alopática, ¿verdad? Eso no hay que desecharlo. Pero yo creo que el primer paso es hacer una discusión y un balance y tener claro qué se ha perdido. Y después
recuperar. Ahora, tiene que haber un mínimo de debate y un mínimo de personas que digan, sí, hemos perdido esto, para que haya un estado de conciencia de por dónde seguir. Porque si no se hace eso, no se va a poder convencer a un colectivo de que las decisiones tomadas fueron equivocadas. ¿Y por qué nos equivocamos? ¿Y qué fue? ¿Que había un dirigente que se vendió o lo convencieron? ¿O era más fácil? Porque muchas veces la gente toma el camino más fácil, ¿verdad? En las comunidades zapatistas no se deja tomar alcohol. Entonces, cuando hay gente que está enganchada al alcohol, pues es fácilmente conducible a actitudes que terminan siendo perjudiciales para la comunidad. Y la comunidad tiene que autorregularse y muchas veces la autorregulación es antipática, ¿no? Porque cuando las mujeres decidieron que no se toma alcohol, es porque el varón borracho las golpeaba a ellas, a sus hijos, o se gastaba todo el dinero en alcohol y finalmente la familia lo pasaba muy mal, no tenía para comer. Entonces las mujeres tomaron esa decisión. Ahora, hacerla cumplir es muy antipático y a veces hay que separar y decirle, no, tú te vas una temporada hasta que pienses fuera de la comunidad. Entonces, hay reglas, ¿verdad? O sea, no podemos salir de esta situación, como yo digo, consumiendo en el supermercado y votando cada 4 años. No, así no se sale. Se sale en base a un trabajo intenso, en base a una fuerza permanente para transformar las cosas. Y había un viejo, bueno, un sociólogo muy famoso, Immanuel Wallerstein, que en su último texto antes de morir, él escribía quincenalmente un comentario en los periódicos, y en el último, porque se murió al mes siguiente, terminaba diciendo, lo que podemos hacer para cambiar el mundo es luchar contra nosotros mismos. Y esa frase, luchar contra nosotros mismos, es muy importante. Pero no en el sentido de la terapia individual, ¿verdad? Revisar qué estamos haciendo mal y corregirlo. Eso es una lucha importante. Y si lo hacemos en colectivo, tanto mejor, ¿verdad? Pero no podemos salir de la situación desastrosa en la que estamos fácilmente. No, va, que cada uno haga lo que... No, así no vamos a ningún lado. Entonces, eso de luchar consigo mismos es una política, una propuesta muy profunda, pero que si no se hace, vamos de cabeza al abismo. Gracias, Becky. Ya no tenemos más preguntas en el chat, así que si hay algún comentario por aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir cerrando, ¿verdad? Muchas gracias Bueno. por la conversación. Sí, Becky, realmente desde el espacio lo agradecemos un montón. Es muy valioso pues escuchar y conversar sobre estos temas. Creo que Carla me está viendo como que quiere decir algo, ¿sí? Bueno, yo otra vez decirte gracias. Con las compañeras platicábamos antes de entrar, ¿verdad? Al conversatorio, que a veces es más difícil hacer estas cosas en tiempos de gobiernos socialistas, democráticos, porque hay una desmovilización bien extraña, ¿no? Porque también toda la gente que antes era resistencia, y bueno, también te lo comentaba vos, ¿no? Todo lo que fue resistencia ahora es burocracia, y lo que antes y ahora siempre hay también una autocensura, ¿no? Yo me fijo mucho en las publicaciones para pensar en la virtualidad, ¿verdad? Como una forma de, entre otras tantas, y es que ya la gente no se atreve ni a poner me gusta cuando ponen una cosa que sea crítica, ¿no? Y me imagino también porque hay controles, ¿verdad? Porque el Estado es un aparato que te controla, ¿no? Y no le gusta ni siquiera que quienes trabajan para eso tengan un pensamiento disidente.
Y luego también en la construcción, vaya, por ejemplo, yo pienso, ¿será que la ilimitada es un pequeñito espacio? Que no es una comunidad, obviamente, aunque es una comunidad entre quienes aquí nos juntamos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay diferentes niveles también, ¿verdad? Como el equipo que lo hace funcionar, donde también pensamos en estas cosas y nos sentamos y hablamos colectivamente y hacemos pequeñitas cosas, ¿no? Como cuidar el jardín de manera colectiva, como pensar en qué vamos a comer, ¿verdad? Y decir, bueno, no es un problema de cada quien comer. Aquí se piensa colectivamente qué se va a comer en la hora en que se coincide, ¿no? Y hacemos cosas para cocinar, para cada quien tiene un día, nos repartimos las tareas, no contratamos a alguien para que limpie, nosotras nos hacemos cargo de la limpieza de nuestra casa. Y tenemos conversaciones que refieran a eso, ¿no? A cómo pensarnos el mundo, cómo pensamos la construcción de este espacio. Quiero terminar diciendo nada más que es difícil, es una cosa muy retadora, es lo que vos decías al final, ¿no? Es esa lucha de cada quien, ¿no? Que no es en soledad, es de manera colectiva. Pero muchas gracias, Raúl, por un montón de cosas que has dicho hoy, quedan ahí resonándonos. Y yo espero que la gente también estoy segura, que la gente que está conectada y los que estamos aquí presencialmente. Hay un comentario más, Raúl, no te van a soltar, no les importa que vos tenés 3 horas más adelante del tiempo. Pero vamos a leer el comentario. Dice Melissa, alias Malayerba. El pensamiento comunitario no está solo en las comunidades. En la ilimitada se cultiva y se cosecha esa idea. Gracias, Meli. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron, virtual y presencialmente. Sí, ajá. No sé si Raúl quiere decir unas últimas palabras antes de cerrar. Sí, Y no te yo además de agradecerles el espacio y la conversa y sobre todo las intervenciones, ¿no? Y la presencia, me parece importante conocer las prácticas comunitarias, pueblos originarios, garífunas, lo que sea, las prácticas comunitarias, las comunidades, pero luego no hacer el salto al gobierno, ¿verdad? Pensar la política, la transformación del mundo, la vida desde ese territorio. Porque si nosotros estamos en una comunidad, Falla, por ejemplo, ¿no? Vallecito, y lo tomamos como un picnic o un paseo de fin de semana, estamos haciendo un desastre. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar desde ese lugar, con los pies en el lugar y con el ánimo, con el espíritu en ese lugar. Y vamos a darnos cuenta que desde allí, con esa lógica y con esa forma de ver el mundo, es como se puede transformar el mundo. Porque si después de ahí hago un salto al Parlamento, al sistema político, a los partidos, ¿qué lugar ocupa entonces la comunidad? No, yo quiero que la comunidad o las experiencias que sean el centro de nuestras reflexiones y podamos hacer un desdoblamiento desde ese lugar concreto al resto, ¿verdad? Como si pensáramos el mundo desde ese espacio. A veces ni siquiera los que están allí lo piensan así, ¿verdad? Entonces, porque para el sistema político, para los partidos de izquierda, la comunidad, el pueblo X, lenca, garífuna, es un recurso. Y eso es muy feo, porque los seres humanos no son recursos. Entonces, yo es como un llamado a pensar las cosas desde los lugares concretos donde está la gente. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Raúl. Chao. Gracias a todos.